Cinética enzimática. Mide las velocidades de reacciones enzimáticas. Diferentes ensayos de laboratorio observan la desaparición del sustrato y la formación del producto. Conforme se incrementa el sustrato, en un inicio se incrementa el producto hasta cierto punto. Si se realizara una representación gráfica de este tipo de ensayos, se obtiene una curva de progreso en la cual se identifican tres zonas. Una primera etapa lineal de primer orden, donde hay una baja concentración de sustrato. Una segunda etapa curvilínea, donde hay concentración del sustrato intermedia, habiendo un descenso en la respuesta al aumento de este. Y una tercera etapa de orden cero, donde hay elevadas concentraciones de sustrato y la velocidad no varía ante dicho aumento. En estas condiciones, la adición de más sustrato no afecta la velocidad, por lo que la reacción muestra un comportamiento de orden cero y se dice que hay un efecto de saturación de la enzima por el sustrato. Para expresar este comportamiento, mediante una expresión matemática, Leonardo Michaelis y Maud Menten desarrollaron un razonamiento que se basa en asumir ciertos supuestos. En la primera etapa, que es la formación rápida del complejo enzima-sustrato, tenemos K sub S, que es la constante de disociación, igual a enzima libre por sustrato sobre enzima-sustrato. Aquí, E libre es igual a E total menos ES. Continuamos con la sustitución de E libre y tenemos que K sub S es igual a E total menos ES por S sobre ES. En la segunda etapa, el complejo ES se transforma en el producto enzima libre, donde combinamos reacciones y simplificamos, obteniendo la velocidad de la reacción, que es velocidad inicial igual a K sub cat, que es la constante catalítica, por E total por S sobre Ks más S. Se considera que velocidad máxima es igual a K sub cat por S, así que combinamos estas últimas ecuaciones y tenemos que velocidad inicial es igual a velocidad máxima por el modelo del estado estacionario y la ecuación de Michaelis-Menten. En algunas ocasiones no se cumple que la constante catalítica sea menor que la constante 1, por lo que Brice y Haldane llegaron a una expresión matemática más general, que se puede ajustar a esta situación siempre que se cumpla que la concentración del complejo enzima-sustrato, ES para abreviar, permanezca constante, por lo que se denomina cinética del estado estacionario. Este tipo de cinética se obtiene cuando la concentración de sustrato es mayor a la concentración de enzimas libres. En esta situación, la concentración ES depende de la velocidad de formación del complejo S, controlada por K1, y de la velocidad de desaparición del complejo S, que puede producirse por dos situaciones. La primera, por la disociación del complejo S para dar enzima libre y sustrato, controlada por K-1, y la segunda, por la formación de producto y liberación de enzima libre, controlada por la constante catalítica, igualando la velocidad de formación del complejo ES con la velocidad de desaparición y despejando, se obtiene un nuevo valor para la concentración ES. En esta ecuación se define una nueva constante que surge de la combinación de las constantes de velocidad de la reacción, que se denomina la constante de Michaelis-Menten y se denomina Km. La ecuación anterior puede ahora simplificarse. Teniendo en cuenta que la disminución de sustrato en la fase estacionaria es prácticamente insignificante, se puede sustituir la concentración de sustrato libre por la concentración de sustrato. De igual forma, sabiendo que la concentración de enzima libre es igual a la concentración de enzima total menos la concentración ES, se puede llegar a la siguiente ecuación. Calculando la velocidad en función de la concentración ES y teniendo en cuenta que cuando la concentración de sustrato tiende al infinito, velocidad máxima es igual a la constante catalítica por la concentración de enzima. Obtenemos, aunque esta ecuación difiere a la obtenida inicialmente por Michaelis-Menten, se conoce universalmente como la ecuación de Michaelis-Menten. Existen parámetros enzimáticos que son característicos de una enzima. Su variación en diferentes condiciones experimentales ayuda a entender el mecanismo de las reacciones. El primero, velocidad máxima, es la tasa máxima que se obtiene en condiciones determinadas. De forma experimental, solo se tiene un valor aproximado cuando la velocidad comienza a ser independiente de la concentración de sustrato. Al estar todas las moléculas de enzima estrechamente unidas con el sustrato, se alcanza la Vmax. Ks es una constante de disociación del complejo enzima-sustrato que deriva de constantes de velocidad. Sirve de referencia para saber la afinidad de la enzima por el sustrato, ya que un alto valor de Ks indica una baja afinidad y viceversa. Km es igual a la concentración de sustrato que se requiere para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, ya que representa la concentración de sustrato a la cual la mitad de los centros activos de las moléculas de enzima están ocupados por moléculas de sustrato, o sea, en estado estacionario. Aunque la Km no es una verdadera constante de afinidad, en algunas ocasiones su valor puede servir de referencia para estimar si existe una buena interacción enzima-sustrato. Otro punto es que el valor de Km varía mucho de una enzima a otra y para una misma enzima cambia según los distintos sustratos.
Análisis lineal de la ecuación de Michaelis-Menten, representación de Langmuir y Burke. Aunque actualmente existen programas informáticos que permiten obtener datos cinéticos muy precisos a partir de los datos experimentales representados en curvas hiperbólicas, en algunas ocasiones resulta útil transformar la ecuación de Michaelis-Menten en una expresión algebraica que aporte datos numéricos concretos para los parámetros cinéticos Bmax y Km. Una transformación habitual consiste en representar los inversos de velocidad inicial frente a los inversos de la concentración del sustrato. Haciendo los inversos en ambos miembros de la ecuación y reagrupando, se obtiene 1 sobre velocidad inicial es igual a Km sobre velocidad máxima por la concentración del sustrato más 1 sobre la velocidad máxima. Esta ecuación, conocida como la ecuación de Langmuir y Burke, se representa mediante una recta de pendiente Km sobre Bmax. El punto de corte de esta recta con el eje X se corresponde con el valor de menos 1 sobre Km y el punto de corte con el eje Y con el valor de 1 sobre velocidad máxima. Una vez representados los valores obtenidos experimentalmente, se puede calcular el valor de velocidad máxima que solo se podía obtener de forma aproximada en la representación hiperbólica tradicionalmente. Algunos factores del medio que pueden afectar la actividad enzimática son: concentración de la enzima. En el proceso de aislamiento de la enzima de su fuente biológica, como lo son bacterias, hongos y tejidos animales y vegetales, la pureza del preparado no es absoluta, por lo que se definen dos conceptos. 1. Unidad de actividad enzimática, que es la cantidad de enzima que se requiere para transformar un micromol de sustrato en un minuto a 25 grados centígrados en condiciones óptimas. 2. Actividad específica, que es el número de unidades enzimáticas contenidas en cada miligramo de proteína purificada. Otro factor que afecta es la temperatura, ya que si se aumenta, también se aumenta la velocidad de reacción, siempre y cuando no se sobrepase la temperatura de desnaturalización de la enzima, la cual conlleva una pérdida de función de esta. Por último, un cambio en el pH en el medio puede alterar el estado de ionización del grupo R de los aminoácidos. Estas alteraciones pueden afectar la afinidad de la enzima por el sustrato, por lo que no habría formación del complejo enzima-sustrato. También puede llevar a alterar la etapa en la que el sustrato se transforma en producto. Reacciones de multisustrato. Existen numerosas reacciones catalizadas por enzimas en las que intervienen dos o más sustratos. En este tipo de reacciones, los sustratos pueden unirse a la enzima de forma simultánea o sucesiva. Existen dos mecanismos que explican este comportamiento. Mecanismo secuencial. En algunas reacciones en las que intervienen dos sustratos, se forma en algún momento un complejo ternario no covalente enzima-sustrato subíndice 1, sustrato subíndice 2. Los sustratos pueden fijarse al azar o hacerlo en orden específico. Mecanismo de doble desplazamiento o ping-pong. Esas reacciones no se forman un complejo ternario, sino que el primer sustrato se libera como producto antes de la unión del segundo sustrato a la enzima que ya ha sido modificada en la reacción anterior. Las quinasas siguen este tipo de mecanismo. El primer sustrato es el ATP, que se une a la enzima que libera ADP como producto y queda fosforilada.